presentación a cargo de la licenciada Daniela. Ella forma parte de la UDICO Comercio Exterior como socio director de la firma. Cuenta con una licenciatura en Comercio Exterior y Aduanas por la Universidad de Sur y también cuenta con un grado de maestría en Derecho Fiscal por Humanitas Campus Tijuana. Y ahora sí, ella nos presenta el tema de aspectos a considerar en Comercio Exterior 2019. Bienvenida. Hola, es un gusto estar con ustedes el día de hoy y muchas gracias a Salvador Díaz por la invitación. Yo vengo representando al despacho Audico y nos encargamos precisamente de analizar todo lo que viene en las leyes y será un placer transmitirles un poquito de lo que nosotros tenemos en cuanto a lo que viene de comercio exterior. Voy a irme en cuanto a lo que hubo de 2018 y lo que viene para 2019, que vienen cambios muy fuertes. Espero que tengan ahí presentes muchas cosas que vienen para el sector industrial en cuanto a las fracciones sensibles, entonces para que estén presentes. Bueno, antes que nada, lo que me gustaría hacer remembranza es, si bien recuerdan, hubo un cambio muy importante en lo que es la legislación aduanera. Hubo una reforma bastante importante y hubo cambios que impactaron bastante a lo que es el comercio exterior. Si lo pudiéramos dividir en puntos, estaríamos diciendo que la autoridad, los grandes puntos o los cambios que hizo importantes fueron 6. Uno es principalmente lo que tiene que ver con el marco normativo. Esto en referencia a que tenía que hacer cambios precisamente porque hay un proyecto bastante importante que ya fue lanzado, en el cual hay cambios en todo lo que tenga que ver con las nuevas tecnologías. Si se han percatado en los medios, han estado presentes que han hecho cambios en la aduana, con la cuestión de los rayos gamma, los intrusivos, ciertas cuestiones en cuanto a los cambios que hay de cómo es que se va a transmitir o cómo es que estamos haciendo ahora el despacho. Bueno, entonces, derivado de esto, obviamente tenían que hacer cambios en la legislación aduanera para incluir precisamente esta nueva era de la tecnología. Otro punto que podemos hablar en el cual hubo cambios en la legislación aduanera es la facilitación, cómo es que la autoridad iba a hacer más fácil el despacho aduanero. Lo otro sería control y certeza jurídica en cuanto a la fiscalización. También nos hacen mención de lo que son las facultades de comprobación, hacen unos cambios para poderse adecuar a lo nuevo que viene. Y como es tendencia, la cuestión de los hidrocarburos es algo que se ha estado mencionando y es algo que la autoridad va a estar regulando cada vez más. Respecto a eso, brevemente, los hidrocarburos los elimina para las importaciones precisamente con toda la tendencia que trae el gobierno para regular esta parte de lo que es los petrolíferos, hidrocarburos. Y por último, hubo un cambio muy importante que son los actores del comercio exterior. Hubo inclusión de ciertas cuestiones en las cuales hacen nuevos actores, que voy a comentar en un momento, y de ciertos actores, incluso de personas morales, que agrega la legislación aduanera. Bueno, ¿qué es lo que podemos mencionar de los cambios más importantes que hubo en cuanto a la parte del control? La legislación aduanera, lo que nos hace el cambio o lo que podemos destacar, porque hubo varios cambios, muchos cambios en lo que son los artículos, son en el artículo 2, básicamente es las descripciones que nos agrega la autoridad, es mencionarnos ciertos conceptos que no tenía previstos esta legislación, en el cual ya vamos a poder encontrar precisamente lo que es el documento electrónico, el documento digital, lo que es el agente aduanal como una persona física y la persona moral, que es lo que vamos a hablar ahorita, que es un actor del comercio que me parece bastante importante resaltar y que es una nueva modalidad. Otro de los puntos, podemos ver que anteriormente la legislación aduanera únicamente contemplaba que en la cuestión de las transferencias, los actores del comercio únicamente hacían referencia como responsable en las transferencias al importador, y ahora
en este nuevo cambio, lo que nos trae a la mesa es, no nada más tú importador vas a ser el responsable, sino también ahora el que te recibe las mercancías. ¿Qué es lo que busca la autoridad aquí? Es hacer cadenas de cumplimiento. Si se fijan la tendencia del comercio, a los que han estado paso a paso, porque sé que hay varios que no nada más son del comercio, sino contadores o licenciados en Derecho que han estado en contacto con el comercio, la tendencia ha sido a llevar a las cadenas de cumplimiento. Bueno, básicamente esto es lo que busca, empezar a cerrar esas brechas para que mi proveedor, mi cliente, sea parte de la cadena de cumplimiento. Otro de los aspectos que podemos mencionar que hace del control es lo que es la obligación del expediente electrónico. Anteriormente, bueno, nos fiscalizaban y nos tenían una serie de ahora sí, archivos que teníamos en nuestras maquiladoras, y ahora la tendencia es ya va a hacer la fiscalización de manera electrónica, como todo lo que se vino de los cambios, y mi expediente tengo la obligación de tenerlo de manera electrónica. ¿Qué es esto? Bueno, ¿cómo podemos definir o qué es lo que tendría nuestro expediente electrónico? Esto es muy importante que lo tengan porque a los que son contadores, bueno, ya empezaron con eso a raíz de lo que es la contabilidad electrónica. Sin embargo, en la cuestión de comercio exterior es muy importante que también lo tengan debidamente integrado, porque de esta forma es que se va a estar solicitando por parte de la autoridad. Actualmente, cuando hacen un acto de fiscalización ya en materia de comercio exterior, ya lo están solicitando de esta forma. Entonces, ¿qué podemos tener en nuestro expediente electrónico? Vamos a tener que tenerlo integrado con un documento electrónico o documento digital. ¿Cómo entenderíamos un documento electrónico? Bueno, es todo lo que se haya generado con un formato XML. Y el digital es, vamos a decir, tenemos un certificado de origen, lo digitalizamos y este sería nuestro documento digital. Así, simple y sencillo. Esos serían mis ejemplos claros para poder integrar nuestro expediente. Ahorita les haríamos mención de unos cuantos ejemplos para poder tener debidamente integrado nuestro expediente de comercio exterior. Ahondando en esta parte de lo que es precisamente el documento y el expediente, nos hacen la autoridad la obligación de que el agente aduanal nos proporcione la mayor parte de lo que es precisamente nuestro expediente electrónico. ¿Cómo es conformado? Bueno, nosotros en el despacho hacemos nuestro pedimento de exportación y este pedimento de exportación va a contener anexos que van a ir precisamente ya sea con documentos electrónicos o documentos digitales. Entonces, el agente aduanal nos tendría que proporcionar, de acuerdo a lo que nos menciona esta normatividad, este expediente. Ojo, hay muchas agencias en las cuales ahorita ya se cuenta con plataformas, incluso tienen en la nube o portales en los cuales uno accede y ya aparece, por ejemplo, tal pedimento y todos los anexos, ya se les está facilitando. Sería cuestión que ustedes revisen con las agencias aduanales cuál es la metodología que van a seguir ellos para proporcionarles precisamente este documento electrónico, digital o todos sus anexos para que ustedes tengan un acceso más fácil y en caso de una auditoría ustedes ya lo tengan, encontrado en donde lo van a poder localizar. Entonces, es muy importante que lo platiquen y si no lo está llevando la agencia aduanal, vayan viendo esa situación. Una de las cuestiones que menciona precisamente esta responsabilidad, para que también lo tengan presente, es que no va a tener un costo extra, se los tienen que dar por obligación el agente aduanal. Muy bien, estos serían unos ejemplos que yo les estaría manejando, igual pueden tomar nota como ejemplo del documento, lo que es el electrónico, podríamos hablar el envío del recibo de un COBE, un TXT o algún XML de alguna factura. Hay infinidad, estos serían como los principales que nosotros mencionaríamos. En cuanto a los documentos digitales, como les comentaba, bueno, pueden ser escaneados, pueden ser un pedimento parte 2, el simplificado, certificados de origen, a lo mejor algún cumplimiento a una regulación y restricción arancelaria y que tengamos que digitalizarlo, dependiendo de lo que se haya necesitado para nuestro pedimento, es lo que vamos a tener que estar agregando en nuestro documento, de expediente electrónico.
Ahora, ¿qué es los cambios que hacen en respecto a la certeza jurídica? En cuanto a la certeza jurídica, como bien les comento, tuvieron que hacer una reforma bastante fuerte a todas las menciones de esto nuevo electrónico. Por lo tanto, anteriormente nuestra legislación traía el concepto factura, entonces este va a ser reemplazado por lo nuevo, que precisamente es el CFDI, la referencia del CFDI. Otra es muy importante, es que se reafirma la cuestión en la cual la autoridad va a dar una facultad a un sector en el cual se van a realizar consultas de clasificación arancelaria. Esto ya se estilaba, sin embargo, lo ponen en la normatividad y mencionan que si no hay una certeza de la mercancía, se van a poder realizar consultas. Esto va a ir atendiendo mucho a la cuestión de lo que tiene que ver con toda la facilitación administrativa y aduanera y tendiente a lo que es el comercio exterior. Otro de los puntos que podría recalcar es los cambios en cuanto a la certeza jurídica del contribuyente de todo lo que tenga que ver con infracciones y sanciones precisamente a estos nuevos medios electrónicos. Si yo lo transmití y lo transmití correctamente, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo claro, es yo me presento a la aduana con esta nueva tecnología que ahora están utilizando y pues fácil, no lee la tarjeta de mi transportista, entonces en este caso se entendería como un despacho como no presentado. Entonces hay cierta normatividad o legislación precisamente que va a estar revisando todo esto y que me va a sancionar con estos artículos. Hacen cambios y adecuaciones para poderlos contemplar. Siguiente, por favor. Un punto muy importante y que no estaba previsto en la legislación es la obligación de los importadores y ahora de los exportadores. Aquí nos agregan este tipo de obligaciones en los cuales anteriormente lo que era la manifestación de valor se llevaba de manera física y ahora nos dice, bueno, yo te la voy a poder requerir ahora de manera digital. Entonces, digamos que nos empiezan a quitar el papel, ¿no? Esta parte del paperless. Y también nos hace mención precisamente del encargo conferido. Este es un punto también muy importante. Aquí la cuestión es que, como bien pasa, se hace cambio de la normatividad. Esta normatividad entra este 22 de diciembre pasado, todo lo que fue la reforma de la ley aduanera, y la autoridad no estaba lista. ¿Por qué? Porque resulta que nos hace mención en la normatividad de que el encargo conferido que nosotros les hacemos como usuarios del comercio exterior a nuestra agente aduanal iba a ser ahora solicitado en exportación. ¿Y qué es lo que pasa? Que llega la vigencia, entra en vigor y todavía no estamos preparados. Hubo muchas dudas y precisamente el día 18 de diciembre, en un boletín la autoridad, como ahorita estila, hace mención que se da cuenta precisamente que yo no tengo forma de poder cargar ese encargo conferido. ¿Por qué? Porque en importación estoy normado y regulado y en el portal yo lo puedo cargar, sin embargo en exportación no hay tal cosa. Entonces en un boletín nos hace mención, bueno, ya me di cuenta que no está normado, que no puedo subirlo, entonces espérame tantito. Lo vuelven a referenciar precisamente hace antier, de hecho salió un boletín que es el P002, en el cual precisamente dicen, ya me di cuenta y vamos hasta nuevo aviso a decirte cuáles son las características, cómo lo vas a subir, en dónde lo vas a subir y vamos a establecerlo mediante reglas. Entonces, por lo pronto, si traían esa inquietud de lo que es el encargo conferido en exportación, estaríamos esperando hasta en tanto la autoridad no publique algo de cómo es que lo vamos a tener que cargar. Y por último, también en esta parte de la certeza sería la obligación de llevar el expediente electrónico en cuanto a los avisos consolidados y toda esa información. Muy bien. En cuanto a lo que es la fiscalización y facilitación, ¿qué podríamos mencionar como puntos importantes que nos pudieran importar a nosotros como usuarios del comercio exterior? Bueno, serían la adición de las facultades de la autoridad para rechazar y determinar
los valores de la mercancía. ¿En qué casos? Bueno, voy a poner un ejemplo muy claro. Yo tengo un proveedor y este proveedor en el extranjero me lo detectan como que tiene información falsa o inexistente. En ese caso, la autoridad va a rechazarme el valor y ella misma ponerme el valor que considere que mis mercancías debieron de tener. Entonces, esta situación antes no estaba normada, no estaba estipulada. Hay varios casos en comercio exterior precisamente que los lleva el área central, y entonces hay que tener mucho cuidado porque esta situación ocurre constantemente. Mucho tiene que ver, por ejemplo, con proveedores incluso que vienen de China. Muchas veces tienen cuestiones en las cuales yo asenté el proveedor, pero es a lo mejor un P.O. Box, y van y lo buscan y dicen, no está. Para mí es inexistente, aun y cuando tenga una oficina, pero lo manifiesto como un P.O. Box. Entonces, como no se lleva como tal una operación, me lo dan por rechazado, y entonces ahí no solo nos está afectando la cuestión del valor, sino aquí podría mencionar un punto muy importante, es cancelación del programa. Entonces es un punto que tienen que revisar muy bien. Otro, que hacen un cambio en cuanto a las facultades de la autoridad, y este es un punto que ya se estaba trabajando, pero lo suben ahora sí que a ley, y nos hacen mención, ¿sabes qué? Con estas tendencias de lo que es el operador económico autorizado y toda esta cadena de proveeduría, vamos a facilitarles el comercio a todos estos usuarios. Si tú eres una empresa certificada, bueno, vas a tener la opción de que la autoridad va a hacer un despacho conjunto. Pueden utilizar los patios fiscales, ya sea del lado americano, por ejemplo, en un ejemplo claro aquí en Tijuana, ya sea del lado americano o mexicano, y ambas autoridades se van a coordinar. ¿Para qué? Para facilitarnos el comercio, que es la tendencia que vamos a tener en toda esta parte del comercio, o lo que se busca, por ejemplo, con la tendencia del convenio de Kioto, precisamente, que nos habla de la facilitación aduanera. En cuanto a la parte de la facultad de utilizar precisamente sistemas, dispositivos tecnológicos o medios electrónicos, también les da la facultad en esta nueva reforma a la autoridad para hacer este tipo de cambios, en los cuales, bueno, básicamente lo que nos quiere decir es, no me vayas a decir que yo no puedo revisarte con unos rayos gamma porque no estoy facultado. Entonces, tendiente a que van a hacer varias reformas en cuanto a cómo se va a hacer el despacho, pues obviamente yo lo tengo que subir a leyes para que no me vayan a impugnar después un caso. ¿Cuáles son los actores del comercio exterior que podríamos mencionar? Y eso está muy bien planteado porque hay ciertos conceptos que no estaban considerados. Es el tenedor. Si bien es cierto, en la práctica se utilizaba esta mención, y el tenedor básicamente es, en su momento, cuando me llegó a tocar trabajar para la LAF, teníamos este concepto, llegábamos en las mercancías en tránsito, y decíamos al poseedor o tenedor. Sin embargo, como tal, el tenedor no tenía un concepto en la ley. Entonces se agrega precisamente en la ley este concepto, en el cual le da un carácter la autoridad y dice, tenedor va a ser el que yo presumo que fue el que introdujo estos bienes a territorio nacional de manera incorrecta. Entonces ya le dan un carácter a este sujeto del comercio exterior. Otro de los puntos que también hacen mención ahora en la ley es algo que son los extranjeros y las personas físicas como amas de casa y estudiantes, en los cuales la autoridad dice, bueno, ellos a lo mejor no tienen una fiel o un certificado o sello y quieren hacer algún despacho de comercio exterior, alguna operación de comercio, pero no hay. Entonces lo que mencionan precisamente, o la inclusión, lo grande de esto es que lo van a poder realizar por otro medio. Todavía no lo dan a conocer, sin embargo ya hacen una inclusión para que también sean partícipes del comercio exterior. Y como les comenté al principio, uno de los grandes cambios que hacen es contemplar el concepto de agencia aduanal. ¿Qué es esto? Bueno, es la agencia aduanal como una persona moral. Como vieron, la tendencia es incluir más
actores del comercio, y lo que nos dice la autoridad es: voy a tratar de hacer que fluya el comercio, y entonces voy a integrar a esta persona moral. ¿Qué es las características de esta persona moral? Bueno, va a permitir que, por ejemplo, un agente aduanal, cuando fallezca o tenga alguna incapacidad, no caduque su patente. Si te haces agencia aduanal, lo que va a pasar es lo siguiente: tú metes por lo menos un agente aduanal y después vas a poder proponer a otras 2 personas o más para que también cumplan con los requisitos inherentes a lo que es la agencia aduanal, bueno, la agente aduanal, y tú vas a crear esta figura de persona moral. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La continuidad de esa persona moral, aún y cuando fallezca el agente aduanal o tenga alguna situación de incapacidad, entonces perdura y hace que las operaciones, que nosotros como usuarios del comercio exterior no tengamos la incógnita de que si un agente aduanal muere, ¿qué es lo que va a pasar con nuestras operaciones? Porque luego lo va a absorber la agencia aduanal. Con esta misma tendencia también hacen una modificación y nos dice: bueno, si ya se crea esta parte de lo que es la agencia aduanal, ahora lo que voy a hacer es que yo voy a hacer un cambio en la legislación y a los agentes aduanales les voy a dar la responsabilidad subsidiaria. ¿Qué quiere decir esto? No va a ser solidaria, sería subsidiaria, y es que primero me iría, en caso de algún incumplimiento a la normatividad, yo como autoridad me voy a personar con la agencia aduanal. Si yo no logro terminar de cobrar, entonces ahora sí me voy con el agente aduanal que sea el titular, y entonces de esta forma no estaría ahora sí que haciendo que el agente aduanal sea el responsable completo de las operaciones. ¿Cuál es la tendencia o cómo es que se va a estar utilizando esta parte de lo de la agencia aduanal? Como tal, no va a ser una patente nueva corporativa, sino les van a otorgar como una certificación. De esta certificación se hace la mención precisamente en el cual va a tener un registro, y posteriormente le van a dar los números de la patente que van a estar teniendo esta agencia aduanal, por ejemplo el agente aduanal, y estas para poder identificar quién es el que llevó a cabo ese despacho o la operación de comercio. Gracias. Bueno, eso es en cuanto a la parte de lo que es la ley aduanera, los cambios de la ley aduanera. ¿Por qué lo traemos a colación? Bueno, primero porque acaba de iniciar a este diciembre pasado, precisamente entró en vigor, y porque precisamente es algo que vamos a traer ahorita con los nuevos cambios que tenemos para economía. Y bueno, lo que es a este 21 de diciembre hubo una modificación para lo que es comercio exterior en cuanto a la miscelánea fiscal y el anexo 19. Hubo cambios precisamente en el cual vemos la normatividad, bueno, nos hace mención en cómo es la metodología que se va a seguir para las actualizaciones. Siguiente. Entonces, en esta metodología, bueno, nos hace ya precisamente una actualización de lo que es el artículo 40, 42 y 49, en el cual va a ser cuestiones de todo lo que tenga que ser con el registro de despacho o anteriormente el registro de operativo, y lo que son la inscripción de empresas certificadas. Quienes sean empresas certificadas, ojo, hubo un cambio, hubo aumento, y bueno, también todo lo que tenga que ver con las cuotas de almacenaje en recintos fiscales, también hubo un cambio. Lo del DTA, si lo pudieron revisar, también tuvimos un cambio muy importante, hubo un ajuste en las cuotas y hubo un incremento, para que lo tengan presente, derivado de los pedimentos que nosotros normalmente hacemos en cuanto a lo que son el DTA. Siguiente, por favor. ¿Otro? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que traigo a la mesa en cuanto a las reglas de comercio? Hubo los cambios más importantes fueron en la segunda modificación, pero de la tercera modificación
hubo una exigibilidad de lo que es la manifestación de valor. Esta manifestación de valor se ha estado prorrogando, que es precisamente todo lo que vamos a tener que poner como anexos a la manifestación de valor, que es un sinfín de documentos que nos está haciendo mención la autoridad. Esto desde el 2017 lo tendremos en prórroga y otra vez en la tercera modificación nos los vuelven a prorrogar para el 1 de abril del 2019. Incluso en esta misma tercera resolución se hace una prórroga para una cuestión de sensibles que más adelantito les voy a platicar. Siguiente. En la cuarta resolución no hubo mucho cambio, únicamente son actualizaciones precisamente del anexo 2, en el cual estamos hablando precisamente de las multas y de las infracciones que hay para todo lo que tenga que ver con lo electrónico, los ajustes de valor, los medios de transporte, lo que son los extemporáneos en la presentación, y hasta ahí, no hubo gran cambio. Ahora, este tendiente economía, las reglas de economía, por el nuevo cambio de gobierno, nos hacen una reforma importante en la página de economía, en donde nosotros verificamos todas las cuestiones de comercio exterior. Esto es importante. Generalmente todos los usuarios de comercio exterior entrábamos antes al SISEX, que era el Sistema Integral de Información de Comercio Exterior. Ahora, a la entrada del gobierno, precisamente el 30 de noviembre nos dice ya no se va a llamar SISEX, ahora lo vamos a llamar con sus siglas SINICE. Básicamente sería Servicio Nacional de Información de Comercio Exterior. El módulo sigue teniendo lo mismo, a lo mejor un poquito en cuanto a la parte de imagen, cambia, pero sigue teniendo el mismo contenido, las normatividades y toda esa información. Ahora lo vamos a encontrar precisamente en www.sinice.gov.mx y viene toda la normatividad y todas las cuestiones inherentes de comercio exterior. ¿Qué es lo que puedo recalcar en cuanto a estos cambios de la Secretaría de Economía? Es, uno, anteriormente quienes son usuarios del comercio, si hacían ampliaciones, por ejemplo, de una regla octava, me decían las empresas, ¿sabes qué? Fíjate que tengo una mercancía sensible, pero la voy a meter a regla octava y como entra con la 9802, entonces no es una fracción sensible, por lo tanto, puedo yo importarla sin cumplir con los requisitos específicos. Entonces la autoridad obviamente ya nos tiene bien detectados y ha estado cerrando esta brecha y dice, ojo, cuando tú vayas a importar una fracción y esa fracción de origen esté clasificada en una fracción sensible, me vas a tener que cumplir con los requisitos específicos. Entonces, ahí tengan mucho ojo, porque realmente la tendencia de comercio era no cumplirla, aun y cuando sabíamos de antemano que sí se tenían que cumplir. Entonces, ya lo suben precisamente a reglas para que lo traigan presente, porque el incumplir con esto es causal de cancelación del programa. Bien, ahora sí, esto es algo que les quiero traer a la mesa y que es muy importante. Economía trae en puerta 3 anteproyectos. El primero es un anteproyecto para un cambio del decreto IMEX y son cambios bastante fuertes que ahorita voy a comentar, y hay 2 que son de las reglas precisamente de economía. ¿Y qué es la tendencia? Es regular todo lo que sea sensible. Si su empresa importa fracciones sensibles, aguas, porque vienen cambios muy importantes. Aún no ha salido. Se pensaba que a principios de este mes iba a salir, todavía está detenido estos anteproyectos, pero es algo que viene muy fuerte y es muy importante que sus empresas prevean si tienen fracciones sensibles. ¿Qué es? Bueno, empezaríamos con lo que es el decreto del IMEX. ¿Cuáles son los cambios? La autoridad, yéndome un poquito al antecedente, la autoridad se da cuenta precisamente que de sus revisiones, incluso en conjunto con el SAT, que hay empresas certificadas, que ellas las consideran como el top de top, en el cual estas empresas certificadas están haciendo daño a la industria nacional. ¿Por qué? Porque están haciendo evasión de impuestos
y porque están haciendo mal uso del programa. Entonces, incluso en sus antecedentes hacen mención, porque CONAMER dice, bueno, economía, ¿por qué es que quieres hacer este cambio? Dame motivos suficientes para yo aprobar este tipo de cambios. Y dice economía, es que detecté, y un ejemplo que pone, es una empresa certificada y evadió 30 millones de pesos y se supone que tenía todos los estándares de certificación. Entonces, si esta empresa está de esa forma, ¿cómo estarán las demás? Por lo tanto, para yo mejorar y que no haya afectación al mercado nacional, voy a tener que cerrarle esa brecha y ahora voy a tener que poner ciertas restricciones, incluso agregar al anexo 2, que es precisamente de las sensibles, 2 módulos más, y voy a eliminar beneficios. Ahorita vamos a hablar de esos beneficios para precisamente eliminar esta parte de las prácticas desleales. Siguiente, por favor. Muy bien. Entre los principales o las generalidades de esta parte del decreto, ¿qué es lo que podemos encontrar? Bueno, son los productos petrolíferos, que esto va en concordancia con lo que les platiqué precisamente de lo de la ley aduanera. Para poder ajustar y que tenga sentido los cambios de la ley aduanera, pues también economía tenía que hacer estos cambios. Entonces hace la mención precisamente de la eliminación de los productos petrolíferos para las empresas IMEX, no lo pueden importar, y todo lo que tenga que ver con lubricantes. Ahora, también en la normatividad que tienen ellos, del decreto IMEX, hacen el cambio para que no se preste, digamos, a confusiones, lo que mencionan, y anteriormente en el decreto hacía mención en todo lo que tenía que ver con sensibles, todo lo que sea en el anexo 2, y ahora quita esa referencia y hace mención a la palabra exclusiva de mercancías sensibles, para que no se prestara a malas interpretaciones o confusión. También lo que nos trae aquí, y es un punto importante y que es la tendencia o lo que economía ve precisamente por toda esta cuestión de sus análisis que hizo, en que todo lo que tenga que ver con transferencias y, ojo, operación submaquila, que esa es la parte en la que yo les haría un énfasis muy importante, porque es algo que no está muy correctamente regulado en nuestra industria. Nos dice, bueno, si tú tienes una transferencia o llevas operaciones de submaquila, hay artículos que lo mencionan cada uno, ya sea transferencia o submaquila. Sin embargo, dice, si yo necesito fiscalizarte y tú no tienes cómo comprobarme documentalmente, subrayo documentalmente, cómo es que llevaste esa transferencia físicamente, entonces te lo voy a desconocer. Entonces, este cambio es muy importante, porque yo no le vería mayor problema a nosotros poder acreditar una transferencia de un virtual, porque finalmente hubo un acuse, hubo un pago de un pedimento. Sin embargo, en la operación submaquila no se llevan los controles adecuados. Entonces, si ustedes llevan una operación submaquila o tienen submaquilantes, ojo, porque van a tener que cargarle a la autoridad, cuando llegue a fiscalizarles, toda la documentación con la cual ustedes acrediten que físicamente sí se realizó esa operación, que físicamente sí tuvieron esa mercancía y que fue y vino, porque si no lo tienen, entonces les van a desconocer esa operación. Y vuelvo a reiterar, ¿cuál es la tendencia? Bueno, si no me cumples, cancelación de programa. Entonces, ¿qué les recomendaríamos nosotros para que ustedes pudieran llevarlo? 1, chequen sus remesas. 2, sí den de alta a sus proveedores de submaquila, porque me he topado en empresas que llegamos, revisamos y tienen empresas dadas de alta de submaquila desde 5 o 10 años atrás, y con las que están trabajando actualmente no las tienen registradas. Entonces, para que lo tengan ahí presente, esos serían los puntos que podría yo recalcar. Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que nos ponen precisamente en las tendencias de las causales de cancelación? Si bien ya estaba este artículo, que es el artículo 27, en el cual nos dice, tu empresa maquiladora me tienes que tener registrados todos los domicilios en tu programa.
hasta ahí estábamos. Pero la palabra que tenían era que los tengas dados de alta en el SAT. Analogía era también en IMEX. Pero ellos detectan precisamente más en el año pasado que todos los reportes anuales tuvieron, si tuvieron ahora la práctica, hubo una tendencia de que muchos se los pidieron antes a los que tenían PROSEC. Entonces, en esas revisiones, la Secretaría de Economía aquí local detectó que la información que tenían en las bases de datos, ahora con el uso de BUSEM precisamente, había base de datos que tenía ciertos domicilios para economía y iban y verificaban con el SAT y eran otros domicilios, es decir, no estaban homologados. Entonces, lo que dice la autoridad, para mí, si no están iguales, no están registrados. Entonces, precisamente en esa tendencia nos hacen este cambio muy importante y nos dicen, tienen que estar en los dos, tanto para mí como para el SAT. Si no es así, es cancelación de programa. Entonces cierran esa brecha nuevamente. Y también lo que nos hace mención es el trabajo en conjunto. Si se han percatado, la tendencia de economía últimamente ha sido más que facilitadora, es fiscalizadora, coadyuvando con todo lo que tiene que ver con el SAT. Entonces hacen esta mención precisamente y adhieren este artículo, que sería el artículo 30, a este decreto, o es lo que están proponiendo precisamente, en el cual me dicen, yo voy a coadyuvar con el SAT y vamos a generar información que permita, uno, establecer el cumplimiento de precisamente el decreto o el programa. Dos, voy a verificar que haya indicadores para la competitividad de estas maquiladoras. Ya las voy a estar fiscalizando más, pero el más importante y que yo les podría mencionar es que van a empezar a trabajar de manera conjunta para seccionar a todos aquellos que tengan una operación indebida, que ellos detecten, derivado de su análisis que hicieron, el ejemplo que pusieron de la empresa certificada por los 30 millones, y empezar a seccionarlos para irlos eliminando y solamente dejar a los cumplidos. En ese caso, dicen que también se van a llegar del sector privado para poder detectar esos casos de incumplimiento y eliminarlos. Entonces, esto viene muy fuerte en cuanto a la parte de economía, que su tendencia, como les comento, era de facilitación. Ahora es tendencia a fiscalización. Siguiente. Muy bien. Como les comentaba, en el anexo 2 precisamente nos hacen una adición muy importante, que son de dos sectores nuevos, el cobre y el plomo. Si tu empresa está trabajando con cobre y plomo, aguas, porque estos son los nuevos a aumentar en el anexo 2, adicional de todos los que ya tenemos, que es el textil, el acero, lo que es el aluminio, ciertos apartados de desperdicio de este tipo de productos y el tabaco. Entonces, si lo tienen, vienen cambios fuertes que voy a platicarles. Siguiente, por favor. Ok, aquí viene lo bueno. Tenemos que precisamente en este decreto, hablando de sensibles, está el artículo 5, en el cual nos mencionan los requisitos específicos, que me va a remitir a reglas, que ahorita las vamos a platicar, y nos hacía mención en este decreto del esquema de garantías. Estaba de OQIS, ahora sí le van a dar un uso. En esta parte que nos lo regula con la 4321 en reglas de comercio exterior y ahora aquí en decreto, y también lo pasan a reglas de economía, en el cual nos dicen, todas las empresas que trabajen con sensibles ya no me van a hacer ampliaciones, ahora van a ser por medio de pólizas de garantía. Y así es como yo los voy a regular. Ahorita les voy a explicar detenidamente cómo es que va a funcionar eso. Y como punto final, en cuanto a esa parte del 5, que son todas estas, regulaciones, nos saca del contexto en el cual nos reitera, porque ya era algo sabido, que todas las fracciones sensibles que manejen, las empresas que manejen servicios no las van a poder importar. Todas las empresas que sean de servicios, si no es industrial, no la vas a poder importar. Entonces, aquí vuelve a hacer mención para que lo traigan en cuenta. Por ejemplo, las que traen platinado
o algún estampado, tendrían que estar revisando ahora un nuevo esquema. Adelante. Que es un cambio que veo bien fuerte y que muchos maquiladores se sorprendieron en cuanto vieron esta parte del anteproyecto. Recuerdo, no está todavía publicado, todavía se puede hacer algo, acérquense a sus asociaciones. Todas las empresas certificadas, la tendencia es, ya me certifiqué por todas las normas, soy empresa certificada, incluso soy OEA, y yo tenía varios beneficios. La autoridad, con el argumento que le da a CONAMER de esta empresa con los 30 millones, te dice, ¿sabes qué? Como esta empresa incumplió, pues todas pueden estar en la misma situación. Entonces, eliminémosle ese beneficio de poder importar a las empresas certificadas o todo lo que tenga que ver con operaciones sensibles. Anteriormente, este era un beneficio para una empresa certificada, el poder importar fracciones sensibles sin la necesidad de realizar una ampliación a su programa, evitarse todo eso que ha estado en tendencia desde el año pasado de sacar una ampliación y luego la ampliación subsecuente con un contador público certificado, que esto ya va a quedar fuera, y te dice, adiós, las certificadas ya no van a tener ese beneficio. Creo que esto es de los cambios más fuertes que vemos. Sí está preocupante porque se supone que la tendencia es, me estoy certificando por todos los medios, se supone que estoy cumpliendo con tus estándares, soy una empresa segura y me estás quitando de los más grandes beneficios y me estás trayendo a mí más cuestiones administrativas para yo poder operar. Entonces, este es un cambio muy fuerte. Sí lo veo preocupante, pero bueno, vamos ocupándonos en qué es la tendencia o cómo vamos a poder operar ahora que nos los van a quitar. Adelante. Ok, como les comentaba anteriormente, o como ahorita todavía, porque no ha salido precisamente este cambio del decreto, nos estamos manejando con ampliaciones, precisamente ampliaciones a fracciones sensibles, en las cuales yo doy un monto, doy lo que es la capacidad instalada, lo menciona mi contador público certificado, le doy una volumetría, me la autorizan. Las subsecuentes ha sido todo un desgaste emocional para las empresas que están llevando estas ampliaciones, porque realmente la metodología no se sirve que como tal, la autoridad autoriza lo que se le ocurre, no conforme a las fórmulas que da. Y bueno, tendiente a eso, muchas empresas empezaron a levantar la mano y decían, esta no me está funcionando. Tengo empresas incluso que tienen casi pegándole el año de que no han podido importar porque se quedaron atorados en el trámite del subsecuente. Entonces, por eso también la autoridad dice, bueno, ya te voy a hacer la vida un poco más fácil, te voy a dar la parte de lo que es las garantías, pero ahorita veremos que a lo mejor sí nos disminuye un poquitito la cuestión administrativa, pero ahora viene la monetaria. Siguiente. Ok. Muy bien. Entonces, en cuanto al nuevo esquema precisamente de lo que es la garantía, es la garantía con modalidad de fianza. ¿Qué quiere decir? Bueno, tenemos que esta garantía va a ser revolvente. ¿Qué es lo que busca? Bueno, la revolvencia va a ser por 12 meses y busca precisamente que la autoridad cubra las contribuciones y aprovechamientos. Yo, autoridad, te voy a regular, te voy a poner toda una serie de normatividad mediante reglas de comercio y reglas de economía en donde yo te voy a especificar que tienes que cumplir. Así a grosso modo les comento, bueno, tienen que tener una opinión positiva, tienen que estar dados de alta obviamente en el RFC, no estar en el 69 o 69B, y yo te la voy a exigir cuando yo detecte que esas operaciones de fracciones sensibles no cumplieron con las disposiciones fiscales y aduaneras, entonces ahí me cobro. ¿Cómo va a ser esta revolvencia? Bueno, como les comentaba, 12 meses, va a estar vigente hasta en tanto no caduquen las facultades de comprobación, y nos hacen una mención también en la parte de economía y en lo que es las reglas de comercio,
en cómo es que se va a tener que transmitir. Incluso en la segunda modificación de las reglas salió una clave de identificador, en el cual decía GEI de garantías y hacía mención precisamente de que se iba a subir a ventanilla única cierta información que es un monto. Mucha gente se quedó, bueno, ¿y eso qué es? Bueno, era precisamente para estos cambios que se prevén. La tendencia es, esta póliza de garantía se va a cargar en ventanilla única o digital o de comercio, como gusten llamarla, y van a cargar un monto. Ahora me preguntan, Daniela, ¿esta información es similar a la garantía que se lleva respecto a lo que es el IVA y EPS? No, es muy similar. Sin embargo, recordemos que la parte del IVA y EPS se lleva mediante anexo 31 y esta se va a llevar en ventanilla digital. Esta únicamente es para regularnos todo lo que son las contribuciones y aprovechamientos de comercio exterior para lo que son las fracciones sensibles, es decir, IGI y cuota compensatoria. Entonces, sobre eso es que nos van a estar fiscalizando. Entonces, aparte del anexo 31, vamos a tener que tener ahí revisando lo que es la cuenta que nos van a tener precisamente la autoridad en ventanilla única. Siguiente, por favor. ¿Cómo es que se llevaría? Bueno, quien lleve, por ejemplo, precios estimados, más o menos va ya a adaptarse. La garantía del fiscal que les estoy comentando, vamos a tener que nosotros revisar cuáles son las fracciones arancelarias que nos son aplicables, y de esas vamos a detectar el monto ya establecido por parte de la autoridad. Aquí hay un revuelo bastante importante porque muchos especialistas en comercio, incluso en derecho, mencionan que la autoridad en cuanto a economía no está facultada para asentar este tipo de precios, pero bueno, ya esa es otra materia. Nosotros identificaríamos la fracción arancelaria y el monto que nos están poniendo para garantizar en dólares. ¿Qué sería la mecánica para poder nosotros trabajar? Vamos a decir, yo traigo 10,000 piezas, esas 10,000 piezas, identifico la fracción arancelaria, por ejemplo, la 61119022, tiene tal monto, entonces esas 10,000 piezas las multiplicaría por el monto que me están poniendo a garantizar. Sobre eso es que yo tendría que hacer mi póliza de garantía. Ojo, si ese es de una fracción, si tengo muchas más, pues tendríamos que hacer el monto global. Ahí es en donde yo digo, ok, ya le disminuyeron en la parte administrativa un poco, pero ahora nos están haciendo hacer un gasto extra que no teníamos previsto para todo lo que son las fracciones sensibles. Siguiente, por favor. Por lo tanto, ¿qué es lo que vemos? Primero, afectaciones en cuanto al sector de servicios. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, primero me imposibilitaría para poder trabajar fracciones sensibles. Como les comento, este fue un cambio de lo que se está proponiendo en decreto. Segundo, me está descartando todo lo que tenga que ver con almacenaje y distribución y todo lo que sea de acopio y reciclaje. Va únicamente a hacer ciertas excepciones que ahorita las voy a platicar. Y pues obviamente con esto, al yo ser un sector sensible y que pertenezco al servicio, pues voy a tener pérdidas de contrato y entonces tengo que reevaluar si voy a permanecer como IMEX, porque recordemos que tenemos que tener ciertas operaciones de comercio exterior, si no, pues perdemos el programa. Entonces yo tendría que darme de baja y cambiar para poder ser una empresa nacional. Entonces ahí tendrían que evaluar este tipo de empresas de servicios si van a seguir continuando. Siguiente, por favor. Ok. Ahora, de esto continuando con lo sensible, si yo tengo una empresa que está trabajando con fracciones sensibles y yo no quiero trabajar con la póliza de garantía, tengo una opción más. ¿Qué nos dice la autoridad? Este es otro anteproyecto que está también en la mesa, no ha sido aprobado, y son de las reglas de economía, en el cual me dice, bueno, te vas a tener ciertas excepciones. Si tú eres una empresa de la industria automotriz y trabajas con ciertas empresas productoras de vehículos, puedes exentar la póliza de garantía
y yo no te voy a pedir un requisito adicional. O bien, seas una industria aeronáutica, o bien tributes bajo el 181 o el 183 de lo que es la ley del ISR, es decir, IMEX puras o de albergue. Si tú te encuentras en una de esas, puedes exentar la garantía. Ojo, aquí ya va a haber un cambio, porque en lo que está la normatividad nos están estableciendo que estés tributando bajo el 181 y 183. Obviamente eso no puede pasar, o tributas bajo el 181 o bajo el 183. Sin embargo, eso es la generalidad que buscaba la autoridad. Siguiente. Si no cumplo con eso, bueno, tengo yo durante un periodo de 3 años empleados registrados ante el IMSS 2,000. Si cumplo con eso, también puedo exentar la parte de la garantía. O bien, que yo sea un proveedor directo hasta en 3er grado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que yo sea un proveedor de una industria automotriz, una aeronáutica, o que haya sido proveedor de alguien que tenga esos 2,000 empleados y que lo haya acreditado, o bien que tenga alguna cuestión de un contrato con una empresa que sea que tribute bajo el 181 o el 183. ¿Cómo pondría los ejemplos en esta parte de los del 3er grado? Si te regreso. Exactamente. Sería, si yo soy proveedor en 1er grado, es mi empresa le provee a la industria automotriz, cumplo. Ella me tiene que reconocer como tal. Entonces aquí van a tener que hacer un escrito libre donde esa empresa se le reconozca a ustedes que está trabajando con ustedes y que ustedes se van proveyendo y que son ustedes de 1er grado. O 2º grado, mi empresa es proveedora de un proveedor, a lo mejor de una industria aeronáutica. O el último paso es mi empresa, aunque suene como trabalenguas, es proveedora del proveedor de una empresa que a lo mejor traía 2,000 empleados. Entonces, si cumplen con esas, pueden ir exentando. Aquí la cuestión es qué tanto la autoridad va a regular esa parte de que me reconozcan, qué tanto cómo es que le vamos a acreditar eso. Siguiente, por favor. Bueno, si no cumplí con ninguna de esas, todavía tengo otras opciones. Haya trabajado con 700 trabajadores durante un periodo de 6 meses. Siguiente. Que también que demuestre 50 millones de pesos en maquinaria y equipo. ¿Cómo los voy a demostrar? Con pedimentos, con facturas nacionales, o bien con que yo lo haya inscrito con un contador bajo el registro público de la propiedad. Se puede hacer una manifestación. Si tampoco con eso cumplo, serían con cámaras o afiliación a cámaras, pero tienen que tener ciertos requisitos. Estas cámaras van a tener que ser con ciertos 3 años, si mal no recuerdo, y van a tener que tener mínimo 250 empleados. Siguiente, por favor. También van a poder trabajar con afiliación de lo que son las asociaciones de empresas exportadoras. ¿Qué quiere decir esto? Las empresas autorizadas por el SAT para prevalidar. Yo tendría que estar con una cámara de esas durante 3 años, haber estado con ella 3 años, que tenga esa empresa mínimo 350 empresas afiliadas y en los últimos 6 meses 250 empleados. Siguiente, por favor. Si tampoco con eso, bueno, tengo que cotizar con mercados reconocidos. O sea, eso me estoy yendo, que son empresas súper grandes. Siguiente. Son empresas que pertenezcan a un grupo. O, ya por último, si yo no cumplí con eso, creo que la mayoría podríamos acreditarlo, que seamos proveedores con ya sea en 1º, 2º, 3er grado de alguna empresa que sí logre ser, una aeronáutica, o que tenga o que tribute bajo el 181 o 183. Entonces, sí hay opciones, hay que empezar nosotros a identificar en dónde podemos caer si no queremos llevar esta parte de lo que son la garantía para poderlo revisar y evitarnos esta cuestión monetaria.
En cuanto a los cambios de IMEX y certificadas, únicamente hubo un cambio de numerales en el cual nos hace mención de las IMEX que llevan información de lo que es desperdicios. No tendrán que hacer ampliación ante la autoridad si mi actividad preponderante no es el desperdicio, sino que se genera del proceso productivo. O bien, las empresas certificadas que tengan alguna modalidad de servicio y que la quieran ampliar, no es necesidad que la tengan que hacer ante la Secretaría de Economía. Si yo tengo esa modalidad de que tengo la certificación, es una facilidad que se les da. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los trámites que se avecinan? Como les mencionaba, bueno, el primer punto son las excepciones a las regulaciones. Si yo entro, estar preparando mi escrito libre y todo lo que necesito evidenciarle a la autoridad de que sí me estoy apegando a alguno de los requisitos que les mencioné. Obviamente eso lo tendríamos que subir a la información. Una autorización provisional para la importación sensible. ¿Por qué? Es un punto que puso la autoridad en el que nos menciona, ¿sabes qué? Si tú eres dentro de las que están exceptuadas, yo te voy a dar un monto a poder importar en tanto yo no te dé contestación de todo lo que tú me presentaste y darte el visto bueno para que tú puedas importar. Una vez que esté autorizado este anteproyecto, durante un mes. Aquí la cuestión es, si apenas tengo proyectos que voy a traer fracciones sensibles, tendría que revisar en base a qué me va a autorizar Economía. Y por último, bueno, sería, si yo no me apegué a ninguno de los beneficios, es la carga de la información ante BUSEM de los montos a garantizar. Sí, siguiente. Ok, entonces este es un cuadro que les ponemos para ejemplificar precisamente en lo que nos encontramos. Muchas empresas tramitaron lo que es el 93 LA y cumplían, eran certificadas y no había ningún problema, no requerían ampliación. Ahora tienen que optar o ya sea por la garantía o bien tendríamos que estar viendo las excepciones, y todas las demás son las que obviamente no habían cumplido con el 93 LA que nos pedía el área de certificación, no son certificadas o bien llevan una fianza de IVA y EPS o simplemente no tienen ni el 93 ni la certificación. Entonces forzosamente tendrían que cumplir con estas dos modalidades que les comentaba. Y bueno, la cuestión de las ampliaciones las tendrían que caducar. Si no caducan su ampliación, si todavía traen ahí un monto, lo tienen que agotar. Siguiente, por favor. Ok, por último, ¿qué es lo que podemos ver? La cuestión de los retrasos en la producción derivado de este tipo de cambios que va a haber. Obviamente lo tenemos que prever, porque si la autoridad nos va a estar autorizando y va a tardar con ello, va a haber un retraso en la producción, cambios de esquemas fiscales y varias situaciones en las cuales vamos a incluso a lo mejor que tener que cambiar el esquema en que estamos tributando. Muy bien, ¿qué les pedimos? Que estén atentos a las publicaciones, esto es muy importante. Una vez que se publique, vamos a empezar a correr el tiempo, y si no se detectan que pueden estar ustedes en alguno de los esquemas para exentarlo, hay que ir viendo con las empresas que prestan la fianza para ir viendo esta parte de los esquemas. Es un poco tardado, entonces sí váyanlo viendo. Siguiente, por favor. ¿Qué les puedo comentar ya por último y que me parece muy importante? Mucho se ha comentado de lo que es el tratado de lo que es anteriormente el Telecan, ahora que lo llaman TEMEC. Bueno, tan solo con esta integración de estos países representa el 15% del comercio global. Por lo tanto, la oportunidad para las exportaciones en México es bien importante. Hay 20 secciones que quitan o que los dejan en hold precisamente porque dejan a Estados Unidos como un país observante. Si bien es cierto, todavía se cree que puede regresar a Estados Unidos a integrarse a este tratado, por eso es que no terminan de quitar estas 20 secciones o disposiciones, porque están esperando, y hay varias menciones. Si ustedes leen a la parte del tratado, van a percibir que hay varias menciones en cuanto a Estados Unidos. Ahorita lo dejan en hold y esas disposiciones las dejan porque obviamente esas disposiciones le benefician a Estados Unidos. ¿Qué es lo que podemos meter bastante? Es precisamente que México tendría un acceso a países bastante importantes como son Japón,
Brunei, Malasia, Singapur. Entonces, esto viene bien fuerte, realmente podríamos hacer una exportación mucho mejor, no nada más está para Estados Unidos, hay que revisar, hay varios acuerdos que se están llegando y las tasas de arancel son tasas de arancel bastante buenas. Hay muchos puntos que tomaron precisamente de esta firma del tratado para modernizar lo que es el TEMEC, incluso para modernizar lo que es el Telecuem. Siguiente sería, por último, precisamente esta parte de la modernización del Telecuem es en base a todo esto. ¿Y qué podríamos traer a colación o cuáles son las grandes mejoras que han tenido estos tres tratados, el TEMEC, el TIPAT y lo que es el Telecuem? La adición de lo que son las pymes, se considera las pymes como una parte integrante de estos tratados, se les hace de una forma más incluyente, no nada más a grandes empresas. Otro punto es que ya se ven cuestiones del comercio electrónico. Antes todos los tratados no lo tenían incluido y eso es algo bien padre porque es la tendencia de toda la globalización. Y por último, ¿qué más podría yo mencionar? También hacen estos tres tratados una adición importante de lo que es todo lo que tenga que ver con facilitación, siguiente, y todo lo que tenga que ver con las cuestiones de anticorrupción. Los tres tratados ya lo traen. Entonces ahí se ven varias cuestiones de facilitación y anticorrupción bien fuertes que antes no traían, como les comento, los tratados. Para cerrar, por mi parte, sí les invito a que revisen estos anteproyectos que traemos, la opción de poder mejorar a otros tratados, tener otras exportaciones hacia otra parte, pero sí les hago énfasis que si se pueden acercar a sus cámaras y revisar esto de los anteproyectos para poder mejorar, más que nada, la cuestión de las certificadas que están perdiendo esos beneficios, adelante, todavía no sale y a lo mejor podemos todavía hacer algo. Por mi parte, ha sido todo, espero que les haya gustado mi intervención y cualquier cosa, estamos para servirles.